Hola, me llaman el Velar, tengo 73 años y por otro lado debe estar circulando cápsulas de algo que hago, pero lo que intento aquí es semanalmente o regularmente eh, buscar un centenar de nietas y nietos, digamos, virtuales, con quienes compartir mi experiencia, a quien contar el país y el mundo en el cual nací, apoyado con, sí, con unas cosas que llamo cuadernos, que son blogs, como este que están viendo. Bueno, y buscaré la forma de hacer, eh, de, de que haya alguna forma de gráfica y en ocasiones a lo mejor alguna música que no pague derechos. Eh, Empecemos, ¿no? A decir, yo nací en 1947. Mm, Como pretendo que no sea solo para mexicanos, eh, el, eso, esto que inició hoy y que se llama el Vela presenta. Y no diré cosas que parecieran obvias a un connacional mío y que tampoco parecen obvias y son más bien un lugar común. Es decir, 1947 en México. ¿En dónde en México? En la Ciudad de México. ¿En dónde en la Ciudad de México? ¿Y qué significa eso? Porque decir nombres de pronto remite a lo que uno tiene en la cabeza como y no lo que lo que está allí. O sea, no sé si me explico pues. Eh, el- en 1947 pues Ciudad de México, eh, en una colonia de clase media, sin grandes aspiraciones, digamos, relativamente. Y cuento antes de ubicarla, ¿no? Eh, la mía rebotaba, era la última de tres que iniciaban en la gran avenida de nuestra ciudad. Iban creciendo, habían ido creciendo colonias de clase media, eh, que según se alejaban de esa gran avenida eran cada vez, tenían cada vez menos aspiraciones. Eh, y la mía, la que era la tercera de esa colección, eh, eh, estaba ya al borde de lo que era la mancha urbana, que es moderna, que se estaba creando. Y mi cuadra, yo vivía sobre la última calle de esa colonia, que era una avenida. Eh, y terminaba ahí, donde yo vivía, en esa cuadra. Terminaba la avenida, terminaba la colonia. Y alguna vez, bueno, por ahí escribí una cosa que se llama una cuadra más acá no sería el mismo. Porque esa colonia en la que nací, como las de alrededor, y las de toda una zona cercana, algunas de ellas muy prósperas, eh, pero de clases medias, ¿no? Esencialmente, eh, son, no, han sido, forman hoy una alcaldía de la Ciudad de México y es la única que la izquierda no ha podido ganar nunca. Bueno, cuando yo nací, ya tenían un espíritu conservador muy acusado. La mía, que era la que conocía bien, particularmente. Para ese momento, en que México vivía ya
un fenómeno extraordinario. Es que yo realmente crecí entre fenómenos extraordinarios, ¿no? El fenómeno extraordinario es que ahora el crecimiento poblacional se va a multiplicar por 4 en 40 años. O sea, es decir, la población se va a multiplicar por 4. De 20 vamos a pasar a 80 en 40 años. Y ese fenómeno extraordinario está basado en que hay una mejoría en el mundo en general y que rebota muy rápido en México por la cercanía a los Estados Unidos en las condiciones de salud, sobre todo en eso, en los medicamentos, porque eh, la guerra mundial trajo la penicilina, por ejemplo, ¿no? Y vacunas y otras cosas. Y es común en el conjunto del país que haya familias de 8 10 hijos, con 8 o 10 hijos. Pero no entre las clases medias. Las clases medias, que en ese momento se reducen al 20% de la población, eh, procuran tener 3 o 4 hijos, ¿no? Y en la que yo vivo hay muchas familias de 8 o 10 hijos, porque, bueno, 10, sí, también 10, ¿no? Porque es una familia muy mocha, muy del catolicismo conservador mexicano, porque hay un catolicismo mexicano que no es conservador. Bueno, hablaremos después de ello, ¿no? Que no tiene que ver con la iglesia, por cierto, o bueno, no con la iglesia en los términos más formales, o no siempre con esa iglesia. Ven, lo que quiero decir es que Jonas, esa colonia eh, era frecuente de familias numerosas, era hartísimo común que en las fachadas hubiera una imagen de la Virgen de Guadalupe y otras cosas. Y pertenecían a este mundo de los conservadores históricos mexicanos que tenían venían perdiéndolas todas desde mediados del siglo XIX. Entonces estaban cargados de rencores, ¿no? Y cargados de rencores históricos eh, y de rencores también más contemporáneos, que eran el de pues no haber llegado más que a una colonia, digamos a la última de las colonias prósperas, de clase media prósperas que había por esa zona, cuando hubieran querido vivir en una colonia más próspera. Y si uno iba rebotando hacia, super luego, hacia las arriba de nosotros, en esos términos, se iban contando que tenían un problema más o menos semejante, o sea, todos habrían querido ser otra, estar en un peldaño, y en otro peldaño, y en otro peldaño. Me, eh, bueno, y entonces yo decía que más acá, una cuadra más acá no sería el mismo, porque si yo llego a nacer dentro, en el interior de la colonia, pues estoy metido en ese mundo. Y aquí, naciendo en la avenida, que ya la termina, que esa avenida además va a dar al centro, entonces tiene eh, como que el aire del centro de alguna manera le pega al centro del centro de la ciudad, ¿no? En México hablar del centro de la ciudad no es cualquier cosa. Estamos hablando de una de un mundo que tiene siglos, muchos siglos, tiene 8 siglos, más de 8 siglos, bueno, en fin, por un lado. Y por el otro lado, porque frente a nosotros se abría ya, aunque había un vacío, realmente sí había un vacío en esa mancha urbana, eh, estaba otra colonia, era más bien, había sido un barrio popular, era una colonia popular, y ese era otro mundo, ¿no? Por fortuna, yo nací en esa. Tengo otras tres cosas que me criaron y que me dieron, creo, una imagen crítica desde muy chiquitito.
muy chiquitito. Y ahora contaré una anécdota. Y las tres cosas que contribuyeron son exilios, los llamo exilios, ¿no? A mi formación temprana. Es uno, el de mis familia de origen, ¿no? Que son exilados españoles venidos, llegados en 1939, tras la derrota de la República Española, eh, que es una derrota que no se da a manos de las fuerzas internas de la España negra, que nos conquistó, por cierto, y que luego continuó de alguna manera agandallándonos o intentando agandallarnos, sino que son justo lo otro, lo contrario. Y bueno, no es una derrota ante esta España negra, sino fundamentalmente una derrota ante, ante el fascismo internacional que está avanzando, ¿no? La Alemania nazi, Italia, la Italia de Mussolini, que apoyan con aviones y infantería, ¿no? Si ustedes recuerdan el famoso cuadro de Picasso que se llama Guernica, es sobre un bombardeo justamente a una población con ese nombre por la aviación alemana en España. Bueno, entonces mi familia viene son exilados de origen popular, muy popular. Mi abuelo, que es la figura más importante, aunque murió en 1950, eh, cuando yo tenía 3 años, fue un líder minero. Un, bueno, no me quiero detener más cosas. Eso me hace, y además diré otra cosa, también soy parte de ese exilio, pero aparte de dentro de ese exilio, de un exilio particular que no se observa, yo sí, pero no se observa, porque es un exilio que sigue trabajando por el regreso, y eso se acabó. El año en que yo nací, la Sociedad de Naciones reconoció al Francisco Franco, dirigió el levantamiento contra la República Española, digo, se convirtió en director, en dictador. Ya está reconocido por la Sociedad de Naciones, y entonces a partir de ese momento la absoluta mayoría abandona ya la idea de que va a regresar, hacen una vida que por lo común es mejor que la que tenían, aunque bueno, mejor económicamente, ¿no? En otros términos. Y mi familia, no, mis padres, no. Mis padres eh, trabajan, particularmente mi mamá, por el regreso. Y va a trabajar todos los días, trabaja por el regreso. Y su esfuerzo no va a ser en vano. Van a regresar y van a regresar y van a ser figuras protagónicas en la política española a su regreso regionalmente. Bueno, pero sí lo apunto porque eso son de las peculiaridades que no importa que tanto sean mías o no, sino cuánto pueden contribuir a la mirada. Porque yo digo que tengo una mirada crítica desde muy pequeñito, una mirada que sirve, ¿no? Y el otro exilio, eh, forzando un poco la palabra, forzando un poco, no sé qué tanto, es el de los millones de campesinos que se están trasladando a la ciudad en otro megafenómeno eh, social que no sucede en la historia más que una vez. Se está multiplicando por 4 la población. De 1940 a 1980 pasamos de 20 a 80 millones. Y la relación ciudad-campo, ya lo dije, creo, bueno, pero la relación ciudad-campo, que es de 80% en 1940, casi 80%, va a pasar a invertirse completamente para que en 1980 ya casi el 80% está en la ciudad. Entonces, lo que yo vivo es una ciudad que canta la modernidad, porque estamos en la etapa aparte de los viajes interestelares, que empiezan los viajes, bueno, no interestelares, los viajes
a- fuera al espacio. Y este canto a la modernidad es muy chistoso porque eh, se hace en una ciudad que está plagada de campesinos y campesinas, y además en México hablar de campo es hablar de una multiplicidad enorme de culturas, ¿no? De lenguas incluso. Entre lenguas y dialectos, unos 150, o no sé, 200, cuántos quedarían todavía para ese momento. Entonces era un mundo asombroso, ¿no? Ese, por un lado. Que además lo tenía uno muy cerquitita, que era, pues lo tenía en casa, porque las familias de clase media tenían sirvientas, sin eufemismos, sirvientas. Es decir, campesinas que trabajaban para esas familias y vivían en esa casa, estaban a la disposición. Claro, depende de las familias, tratos diversos que les daban, pero eran servidumbre a la que se le podía llamar para que atendiera a la familia a cualquier hora del día, según yo digo el caso, que trabajan incluido el sábado, solo tenían el domingo para salir y tenían que pedir permiso a la patrona eh, para salir, que eh, lo solían intentar abusar o abusar de ellas los hijos de los patrones y los patrones. Eh, pero bueno, yo vivía en la azotea, por ahí una anécdota que nos, que creo recordarla, pero porque hago esfuerzos memorísticos también, ¿no? Que, según la cual, bueno, un recuerdo anecdótico según el cual yo subí a la azotea en una frase que tengo hecha, apenas supe andar para, etcétera, ¿no? Eh, y efectivamente parece que yo, más o menos a esa edad, que serían que ni el año, por ahí, o el año, ¿no? Intenté vivir en ese momento en un departamento, no en la casa a la que me refiero, que eh, se estrenó 5 años después, y subí a la azotea, buscaba la azotea aparentemente, ¿no? Porque la azotea fue siempre un lugar que frecuenté toda mi infancia y parte de mi adolescencia, mucho, mucho, porque era un mundo, las azoteas son un mundo extraordinario. Por cierto, la azotea es una concepción arquitectónica que viene del mundo árabe, según entiendo, y que pasó a través de la parte que estuvo bajo el Islam en el sur de España durante 7 siglos. Y la azotea es una gran cosa, ¿no? Y yo, la azotea, bueno, primero era el mundo donde estaban estas mujeres con las que además eh, alternativamente, ¿no? Además no cambiaban mucho en mi caso, en mi casa. Eh, las quise mucho, sentía como alguna como era hermanita, otra como una, no sé, como una, como una cómplice, podría decir, eh, en fin, y cantaba en la azotea, era su mundo, era su cuarto, que no estaba tan mal, en el caso de, bueno, no estaba mal en comparación. Eh, y miraban hacia mundos que yo no podía imaginar, ¿no? Eh, eh, y así también, entonces, pues la gente por la calle, ¿no? Bueno, y la azotea también tenía una tercera cosa, que era que la azotea permitía ver la vida íntima de mis vecinos, ¿no? Y descubrir otra cosa bien interesante allí. Pero, bueno, eh, el caso es que hay una foto que yo, una foto familiar en que estamos recién muerto mi abuelo, como en 1950 ya dije, o sea, yo tengo 3 años en esa foto,
Y eso, ahí sí recuerdo el día. Recuerdo momentos claros del día. Y momento, el de esa foto lo recuerdo perfectamente. Yo hice un tango por la mañana. Y yo era muy tanguero de chiquito. Era un tanguero. Se me tenía miedo mis rabietas. Eh, mm, y hice un tango porque nos vistieron para la foto, ¿no? Con unos, con trajes que eran igualitos los de los tres hermanos, yo era el tercero, luego vendía un cuarto que sería lo importante, pero bueno, mis dos hermanos mayores y yo vestidos igualitos, ¿no? Estaba bonito el traje, era gris, sin solapas, pero los tres lo mismo y luego nos pusieron una camisa blanca, man, pues, estaba bonita también la idea, ¿no? Pero las solapas de la camisa pues eran grandísimas. Yo no sé, pero a mí me pareció detestable el numerito. Y luego cuando fuimos a tomar la foto está, están ultra formales, solemnes, ¿no? Padres y hermanos. Eh, Recién acaba de morir mi abuelo y entonces se ve el luto, ¿no? Incluso mi mamá va vestida de negro. Y me acuerdo de el fotógrafo, me acuerdo del fotógrafo, me acuerdo de la pelea con el fotógrafo. Bueno, la pelea relativa, el fotógrafo era muy amable, ¿no? Que me decía que sonriera, ¿no? Dictara mi mamá, pero quita esa cara, ¿no? Mi papá no decía nada, porque mi papá cuando decía algo, eh, prefería pasar de resolver esos temas porque se ponía muy, muy heavy metal. Pero yo no. Y finalmente, bueno, y esa foto yo la odié por décadas cuando la veía. Y me odiaba a mí en esa foto, no a la familia. Y hace no mucho, alguien la subió, un amigo de la familia, la subió y que me veo en la foto y digo yo, oh carámbolas, qué simpático niño, qué chido niño, ¿no? Porque el nano tiene una mirada dulcísima, bien tierna, ¿no? Y, y no mira a cuadro, del todo a cuadro, mira ligeramente fuera de cuadro. Y pues obviamente estaba haciendo la pataleta, yo me puse a pensar, a imaginar en lo bonito, en algo muy chido, en algo que me produjera ese tipo de sonrisa que de veras está muy bonita. Sonrisa, gesto, todo, ¿no? Y era en la azotea, era en la azotea además era la vista del valle, menudo valle, ¿no? En el que en la Ciudad de México, el central de la Ciudad de México, wow, ¿no? Llaman la región más transparente con justísima razón a esta ciudad, ¿no? Y las montañas, ¿no? Bueno, era otra cosa. Imagínense cuando había lagos, 3 lagos, ¿no? Debe haber sido, wow. Había muchos árboles, había muchos pájaros, porque el Valle de México creo que sigue siendo todavía el valle con más especies de aves en el mundo. Eh, y entonces ninguna es un jilguero, son aves, pero sí canoras, en buena parte, que le dan una vida a este valle. Wow. eh, pa. Bueno, y el tercer, ese exilio me formó, ¿no? Porque, y además yo como, con los orígenes populares que yo tenía, yo como quien desde siempre me sentía muy cómodo, y hasta la fecha, sigue siendo con los sectores populares, o sea, entre las clases medias como que no me hallo. Entre las gentes más altas pues como que tampoco, ¿no? Obviamente menos, eh, o igual, ¿no? En cambio en los sectores populares, y eso mis hijos, eh, eh, tejen bromas mucho alrededor de eso, ¿no? De que yo digo cuanto más pobre más bonito, no quiero decir eso, ¿no? Pero en cuanto más popular más bonito. Y este era un rollo que yo traía, o sea, yo sentía envidia
esos niños del barrio de ese que les digo que estaba ahí enfrente, bueno, no tan enfrente, eh, eh, mm, que eran pues niños rudos, ingeniosos, hábiles, inteligentes. Y yo, pues aquí era palurdia, ¿no? El mundo palurdia de palurdo, de tonto. Eh, y el tercer exilio es el de mi hermano pequeño, eh, según la fórmula que encontré, hacia una realidad propia. Y ese hermano pequeño nació cuando ya mi mamá había cumplido más de 40 años, ya no se esperaba. Y cuando mi jefa se embarazó, yo dije, gracias, gracias, no podía decir gracias a Dios porque en mi casa eh, eran ateos, obreros ateos. Ya de mi mamá no había sido registrada en la iglesia. eh, bueno, y el, no dije gracias a Dios, pero dije, uff, porque mi mamá estaba como muy encimosa conmigo, entonces ya. Y nació ese pequeño que era el más guapo, según ahí están las fotos, ¿no? El más guapo de los cuatro con mucho. Y como fue pues el recién llegado en el momento inesperado, wow, todo el mundo lo consentíamos, lo queríamos, y eso se notaba en él. Y a los 9 meses, niño que iba además ese día, yo lo llevaba cargando, porque era una noche, me acuerdo justo del momento eh, en que, en que le dio una convulsión. Y esa convulsión no es de las convulsiones que desmayan, ¿no? Son convulsiones que se producen donde alrededor de un minuto, digamos, o sea, tienen distintas intensidades, y duraciones, pero son terribles porque se conmueve el cuerpo todo y el gesto del hermanito muestra lo que está sucediendo adentro, ¿no? La descarga eléctrica que está sufriendo. Es una tortura en vida, ¿no? Bueno, y esto empezó a suceder 10 veces por día. Se detuvo ahí el crecimiento de mi hermanito y hasta hoy, bueno, hasta siempre, ¿no? Todavía sigue afortunadamente vivo, ¿no? Bueno, eh, pero mi jefa hizo un gran trabajo, de veras un gran trabajo mi jefa con eso, incorporándolo como en la figura central de la familia. Quien entraba en esa casa tenía que pasar a visitar al PIN, como le llamábamos, ¿no? Le llamamos. Y, era al mismo tiempo era ver la tortura 10 veces por día, insisto, 10 electroshocks diarios, ¿no? A lo largo de muchísimas años. Y luego fue controlándose, pero tardó en controlarse. ¡Wow! Eh, Dosis para adulto. Y entonces por ahí uno puede luego hacer literatura y decir, bueno, esta tortura eh, no, no la vive este niño todos los días, pero es una tortura que histórica y socialmente se encuentra todo el tiempo, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial fue una cosa, no fue cualquier cosa, los campos de exterminio y compañía. Y luego hemos visto cosas, seguimos viendo en México cosas que, uff, ahí les encargo, ¿no? Bueno, y eso es lo que me formó, pero no importa tanto, insisto, el personaje que tiene frente a ustedes, sino lo que ese personaje vio y puede compartirles. Voy a parar aquí porque estamos llegando al minuto 30 y para la primera está bien. Entonces, bueno, yo subiré regularmente esto. Y la única aspiración es tener eso, ¿no? Encontrar a unos 100 nietos adoptivos, nietas y nietos adoptivos, eh, en el gran momento que estamos viviendo, estos momentos eh, de crisis civilizatoria, ¿no? Ni más ni menos, crisis civilizatoria, o sea, la civilización
está en crisis, eh, lo cual eh, puede ser, puede despertar grandes esperanzas, ¿no? Despierta grandes esperanzas en mí. Bueno,